La auditoría administrativa y operativa es un proceso formal y sistemático que busca evaluar el desempeño, la eficiencia, la eficacia, la economía de las operaciones en una organización, la cual se basa en la observación, en la validación de procesos, en el análisis, en la evaluación del funcionamiento de las operaciones de una entidad. Su objetivo es identificar cuáles son las áreas de mejora para optimizar el funcionamiento y la operatividad de la entidad, mediante la implementación de un plan que permita su permanencia, su proyección y su crecimiento. En un momento vamos a ir explicando cuáles son los antecedentes, cuáles son las ventajas, las desventajas, los tipos de auditoría que existen, cómo se estructura el plan para desarrollar una auditoría para final, y también del campo de acción en donde trabaja, para tener una amplia visión de qué se trata y cómo se desarrolla la auditoría administrativa y operativa. Hace más de 5.000 años, antes de la era actual, ya existía información acerca de las actividades realizadas por nuestros antepasados que nos dotan de información sobre elementos administrativos relacionados con la agricultura, con su producción. Las inscripciones nos dicen que eran grandes constructores y por lo tanto se administraban para poder desarrollar actividades como lo hicieron los egipcios, incluso los mayas. En diferentes culturas existe información que nos dan referencia al gran orden que existía entre ellos. La información nos lleva a que con el paso del tiempo fueron desarrollando habilidades para administrarse, y esas habilidades generó la estricta necesidad de ser revisadas para que así pudieran ser mejoradas. Entonces, a través del tiempo y ya pasando los años, incluso en la era de los romanos, en las inscripciones del antiguo imperialismo español, todos los antecedentes nos dicen que el hombre siempre ha buscado una manera de organizarse, de administrarse y de auditarse. Lo hemos hecho de manera empírica y poco a poco desarrollamos esas habilidades, fortaleciéndolas y creando instrumentos de auditoría enfocados a la auditoría administrativa, a la auditoría de ejecución, incluso la auditoría social, métodos para instrumentar. Esencia de la auditoría es encontrar elementos que te permitan verificar que lo que has realizado se ha hecho de manera correcta. Y fue entonces en 1923 cuando se crea por primera vez el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en México. Y ya para 1941 se instrumenta el Instituto de Auditores Internos en Estados Unidos, que en los años de 1941 al 45 desarrolla diversos foros y instrumentos de capacitación para ayudar a las personas a comprender cómo se desarrolla una auditoría de operaciones. Asimismo, en el año de 1953 surge la INTOSAI. INTOSAI es la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, quien establece los enfoques de la auditoría administrativa, los instrumentos de auditoría, la auditoría social, establece las herramientas y en específico las normas profesionales para llevar a cabo las auditorías, que son las con las que se basa el sector público para desarrollarlas. Y fue entonces en el año de 1984 cuando se crea el Instituto Mexicano de Auditores Internos, ACE, en México, en donde instrumentan normas de auditoría gubernamental, normas de auditoría computacional, libros, documentos, publicaciones, publicaciones prácticas, y así sucesivamente hasta llegar actualmente a generar en México el Sistema Nacional de Fiscalización, precisamente por los problemas que hubo en esos años del 2014, 15, 16. Desde ya en 2010 había muchos problemas en fraudes, en la rendición de cuentas,
y de ahí el Sistema Nacional, su fortaleza para crear las instancias que permitieron crear las nuevas normas profesionales de auditoría para las entidades superiores. Como siguiente paso, vamos a platicar acerca de cuáles son las ventajas y desventajas en el proceso de auditoría administrativa y operacional. Y precisamente para poder llegar a eso necesitamos identificar primero el enfoque, cuál es el objetivo para llevar a cabo esta auditoría. Nos ayuda porque de esa forma nosotros identificamos a través de un análisis y valoración de la situación de riesgo, establecemos cuáles son los limitantes, indaga sobre la intencionalidad del uso de los recursos, confirma las normas internas, verifica y clasifica los tipos de liderazgo que hay, verifica la coherencia interna que hay entre las áreas para ver si no existen desviaciones administrativas y operativas dentro de ellas, evalúa y mide el desempeño de las personas que trabajan dentro del ente, verifica el cumplimiento de estos planes y al hacerlo y al hacer toda la investigación encuentras esas ventajas y las desventajas. En ellas se establece que la empresa puedes tener la ventaja de que obtengas una claridad de lo que realmente está sucediendo en la empresa, descubres quiénes están involucrados en algún proceso no correcto, identifica los riesgos de la identidad, valora los desperdicios, descubre cuáles son las causas, promueve los cambios de la empresa, genera un mayor control, un conocimiento sobre la empresa, optimiza el desempeño laboral y puedes llegar a encontrar formas de solución de problemas. Pero sin embargo existen desventajas en este proceso porque no a todos les gusta. Es un poco difícil de planear, podría generar molestias entre las personas, invertir demasiado tiempo, sofocar la creatividad del ente o de las personas que trabajan en él. Hay descontento incluso hasta por los resultados que se presentan en el informe y pueden identificar consecuencias graves en donde se puede observar que la empresa debe parar. Y también puedes poner muchos puntos de control a la hora de desarrollar este proceso en donde no es conveniente para la entidad revelarlos. Como siguiente paso, vamos a platicar acerca de la influencia que abarca la auditoría administrativa y operacional en la organización. Ella se divide en 4 pasos. Estos pasos es la planeación, el proceso de ejecución, la preparación del informe y el seguimiento y el plan de mejora. Para llevar a cabo la primera, el tema de la planeación, es importante en ella hacer el estudio preliminar, el diagnóstico, la programación y posteriormente la contratación. En el estudio preliminar observamos y desarrollamos todo tipo de entrevistas y análisis sobre la información general. De ahí pasamos a un diagnóstico en donde se identifica el alcance, el costo del objetivo, la cultura organizacional, la estructura orgánica, la jerarquía, los departamentos, saber qué ha pasado con auditorías anteriores para que entonces podamos programar un plan de trabajo que nos permita llevar a cabo con el personal de apoyo y asignación de recursos suficientes una muestra de auditoría con un cronograma operativo para desarrollarlo y de esa manera poder pasar a la contratación. En esta fase de planeación, hasta este momento no hemos llevado a cabo la ejecución del proceso. Cuando nosotros hemos contratado o el servicio se ha contratado, inicia el primer proceso en donde se lleva a cabo a través de un levantamiento de observaciones, revisión documental, de aspectos legales, contables, financieros. En la observación se realizan listas de cotejo, cédulas de observación, se aplican cuestionarios de manera procesal y funcional, se aplican entrevistas a los altos mandos para conocer cuáles son sus estrategias, objetivos, alcances, se revisan los elementos específicos del diseño, servicios, instalaciones, metas, etc. Toda esta información se lleva a una mesa de análisis en donde se observan los hallazgos, las evidencias, papeles de trabajo, se generan hojas de análisis, bases de datos, gráficas, estadísticas, técnicas de control, análisis de proyección que nos permiten a nosotros dar una evaluación
que nos lleve al tercer paso, que es la preparación del informe. Antes de preparar el informe, el trabajo realizado en el proceso de ejecución es el más largo, ¿sí? Y la preparación del informe debemos de tener todas las evidencias necesarias que nos permitan hacer una calificación acorde y aplicar el juicio profesional adecuado que nos permita dar resultados eficientes y de esa manera identificar claramente dónde están los riesgos, las causas, los orígenes de los problemas que nos van a permitir a nosotros desarrollar un plan. Este plan es el cuarto paso, nos lleva a dar una recomendación para que se implemente de manera estratégica, en el cual no lo dejamos suelto. Desarrollamos un plan en donde está estructurado mediante un programa, un análisis de factibilidad, los recursos necesarios que se requieren para llevarlo a cabo, y también se identifican los riesgos, dificultades en su implementación, se realizan los ajustes y se garantiza que en el proceso de evaluación el plan de mejora se lleva de la mejor manera. Los tipos de auditoría. Esta es otra parte bien importante porque hay diferentes tipos de auditoría, pero las que yo veo principales en el rama general de la auditoría administrativa es la que se desarrolla de manera interna y la que se desarrolla de manera externa. Normalmente una auditoría administrativa y operacional es de naturaleza interna. Sin embargo, también existen momentos en que una entidad desarrolla auditorías externas que le permiten llevar a cabo a través de despachos externos, especialistas, certificados, despachos que tienen la acreditación necesaria que te permite llevarla, porque se refiere a auditorías contables, financieras, legales, fiscales, forenses, ¿no? Y estas requieren un grado de especialización que muchas veces en las mismas empresas no se logra o no se tiene. Sin embargo, de manera interna también existen auditorías administrativas operacionales relacionadas con la informática, con la operatividad y con la calidad, ¿sí? Y el control interno. ¿Cuál es el campo de aplicación de la auditoría administrativa y operacional? Tenemos dos. Pues bueno, el principal es el campo de aplicación de la privada y la pública. En el sector privado tenemos que podemos desarrollar la auditoría operacional en la agricultura, en todos los sectores: industria, minería, productiva, metales, comercio, servicios, en los sectores hoteleros, textiles, mercantiles, la construcción, en la educación, en la salud, etc. Y también se puede aplicar de acuerdo al tamaño de la empresa, es decir, clasificamos por micro, pequeña, mediana y gran empresa, de acuerdo a lo que estableció el Diario Oficial de la Federación en el año 1999. También se puede llevar a cabo en función de su naturaleza de operación, relativo al entorno económico en el que opera, y incluyendo las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que genera el producto o servicio que ofrece. Y también se puede realizar su campo de aplicación aquellas de acuerdo al enfoque estratégico, que es conforme a los propósitos de la misma organización tiene en términos de objetivos a largo plazo, acciones a corto plazo, recursos necesarios, que constituyen la dirección y la gestión empresarial de la misma empresa. En el campo del sector público, pues son tres órganos de los tres poderes del gobierno, que son precisamente en los campos donde se puede desarrollar, como es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. En el caso del ejecutivo, ahí podemos llevar a cabo en los municipios de abajo para arriba, en los estados, en las delegaciones, en las oficinas gubernamentales, hasta llegar incluso a la presidencia de la República. En el poder legislativo son las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, todos los congresos locales, estatales y federales que se integran con el poder legislativo. Y en el caso del poder judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados, consejos de judicatura federal, el Tribunal Superior
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los juzgados de primera instancia. Eso es en sí el campo de aplicación donde se puede llevar a cabo la auditoría administrativa y operacional. En conclusión, el proceso de auditoría administrativa y operativa permite apreciar a la organización desde adentro y en su conjunto. Parte de un análisis sistemático, riguroso, objetivo e integral de las funciones administrativas para conocer el comportamiento, sus actuaciones operativas, su desarrollo operacional. No solo se conoce lo que debe hacer, sino cómo lo están realizando. Y así permite determinar los ajustes en las reformas y poder encontrar los hallazgos o incorrecciones materiales que en su caso existan en el momento de su investigación. Derivado de ese análisis reflexivo y crítico como vía para conocer la realidad y poder transformarla, la misma auditoría te permite desarrollar y apreciar un efecto retroalimentador en donde generas en automático un plan de mejora que lo puedes implementar de manera operativa y organizada. Muchas gracias.